Hola queridos amigos, bienvenidos al repaso número 12 de la lección de primarios. Y vamos a seguir con esta fascinante historia de Pablo. Hemos ya venido, ¿cierto?, estudiando en la lección un poco de la amistad que tenía Pablo con Timoteo. Qué lindo mensaje, ¿cierto? Esa carta que nos daba tanto ánimo y que hoy en día, ¿saben?, ocupan frases de esa carta para darle ánimo a la iglesia. ¡Qué hermoso! También la historia nos habla un poco de las cosas que pasó Pablo. No todo fue bueno. Recuerden que a Pablo le tocó un gran desafío de abrir paso al Evangelio, ¿cierto? Y la predicación del Evangelio prácticamente en esos años era muy difícil. Y sobre todo porque hablar de Jesús no era tan fácil. Mucha gente creía en su corazón y otras personas definitivamente no querían nada y tenían temor también, ¿cierto? En esos tiempos no era como ahora. Pues habla en esta lección específicamente de algunas cosas injustas que ocurrieron cuando Pablo también pudo realizar algunos milagros porque Dios obró a través de Pablo. En una oportunidad cuenta la historia de esta lección que Pablo ayuda a una niña que se encontraba poseída por el espíritu del enemigo, imagínense, y hacía cosas que no debía y que obviamente lastimaba su vida, su cuerpo, su corazón y la vida de la familia. Pues entonces Pablo, ahí con el poder de Dios, saca estos espíritus malos y logra liberar a esta niña de estos espíritus de Satanás, del enemigo. Pero producto de todo eso, vinieron muchas injusticias porque Pablo fue tachado de mala manera, porque habían personas que hacían negocio de esta niña, que esta niña tenía el espíritu del mal y habían personas que hacían negocios con eso, como que ella adivinaba el futuro. Entonces se molestaron mucho con Pablo y quisieron buscar la forma de encarcelar a Pablo porque Pablo estaba haciendo muchas cosas buenas y eso, para las personas que no tienen a Jesús en su corazón, no era algo bueno. Por lo tanto, Pablo injustamente lamentablemente, lo meten a la cárcel. ¿Para qué? Para que cumpla una condena que él no merecía. Pero estando en la cárcel, él sabía que aún así estando en la cárcel, él tenía un propósito divino de hablar de Jesús y de mostrar a otros, a través de su comportamiento, el amor de Dios. Entonces, estando Pablo en la cárcel, cuenta la historia que no olvidó una de las, podríamos decir, una de las formas más lindas de alabar el nombre de Dios, a través del canto. Y Pablo, dice la lección, que comienza a cantar, estando en esa situación terrible en la cárcel, tal vez con una cárcel toda fría, él tal vez incómodo, pero en ese momento aún así, él sabía que su corazón estaba lleno del Espíritu Santo y comienza a cantar. Y en ese canto se comenzaron a unir otras personas a esa alabanza. Y dice que esa noche ellos durmieron con un espíritu tranquilo, porque la alabanza, eso hace en nuestros corazones. Nos eleva tanto que nos llena del Espíritu Santo y comenzamos a sentir ese gozo que solo lo puede dar Dios. Y luego, después de que Pablo dormían, ¿cierto?, con los otros presos ahí en esa cárcel, seguramente un poco fría, ¿cierto?, un poco así, no sé, tal vez no una cárcel cómoda, tal vez con incomodidades, donde los presos se enfermaban con facilidad, porque no habían comodidades seguramente, ni siquiera abrigos y eso. En esa noche comenzó algo tremendo, un temblor muy fuerte que botó los muros de la cárcel, estando ellos adentro totalmente expuestos a poder salir sin ningún problema. En ese momento, el guardia de la cárcel llegó corriendo, y al ver lo que había pasado, supuso inmediatamente en su cabeza que los presos se habían ido. Y en ese entonces, que eso le ocurriera a un guardia de la cárcel era motivo de muerte. Entonces este hombre tomó su espada y estaba muy dispuesto a quitarse la vida, cuando en ese momento Pablo le dice: no, detente, le dice, aquí estamos todos. Y saben, él no lo podía creer, cómo los presos no salieron corriendo, aprovecharon de escapar. No, ahí estaban. Luego Pablo, y aquí es cuando el Señor utiliza de una manera poderosa nuevamente a Pablo. Pablo nuevamente ocupa esta oportunidad para hablar del amor de Jesús, para dejar una enseñanza. Imagínense que después de este episodio,
el guardia, junto a su esposa y su familia, deciden creer en Jesús. Escuchan las historias de Pablo y creen en Jesús y en el amor de Jesús. Imagínense cómo un hecho tan terrible para él puede ser ocupado de una manera tan increíble que el guardia de esa cárcel y seguramente los presos que estaban ahí también entregaron su vida a Jesús. Aceptaron en su corazón el mensaje de salvación. Queridos amigos, la historia de Pablo es fascinante. Cuenta de milagros que él realizó. Su vida fue increíble. Si tú sientes el deseo de estudiar un poco más de la vida de Pablo, te invito a que también en la lección puedas buscar los otros textos bíblicos que son de referencia de la historia de Pablo. Iniciemos esta semana tomados de la mano del Señor recordando esta historia, que donde yo vaya, hable del amor de Dios. Y no solamente con mis palabras, sino con mis actos de bondad, con una sonrisa hacia otra persona que tal vez esté pasando algún momento difícil o de tristeza. ¿Te parece si oramos para iniciar esta semana? Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este día. Agradecemos, Señor, por esta historia que nos recuerda las maravillas, Señor, que hay en la Biblia para nosotros. Un ejemplo increíble de Pablo, Señor, tu siervo fiel que lo usaste de gran manera. También, Señor, pedimos que en esta semana tú nos uses a nosotros para predicar de tu amor a otros niños, a otras personas, a otras familias. Úsanos en esta semana, Señor. Bendice a cada niño. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente.